Shalom. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, este estudio en diferido. Un saludo especial a los hermanos que me escuchan allá en México, que se han estado comunicando por medio de email conmigo. A mis hermanos en Colombia, en Ecuador, acá en los Estados Unidos. Bueno, es maravilloso ver cómo el Eterno en este tiempo final permite que así sea a la distancia, hermanos, podamos compartir de su bendita palabra, de su verdad. Nuestro amado Yahweh es maravilloso y Él es el que nos encamina en este tiempo final para que la verdad sea proclamada y podamos por medio de esa verdad obtener esa maravillosa vida eterna. Para esta hora, hermanos, vamos a hablar de un tema bien interesante. Es un tema que ha sido muy polémico, y los hermanos nuevos que han estado entrando en este camino me han pedido que lo presentemos, lo desarrollemos. Y es ¿qué pasa con las personas cuando mueren? ¿A dónde van las personas que mueren? Y vamos a dejar que la misma escritura sea la que nos enseñe. Vamos a esta hora a escudriñar la palabra del Todopoderoso. Y vamos a ir, hermanos, vamos a dejar que sea nuestro mismo amado Yeshua, el que empiece este estudio con nosotros, dándonos la enseñanza. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a estar leyendo el capítulo 9. Yo, hermanos, voy a estar leyendo la escritura israelita nazarena, y voy a estar leyendo también el Tanakh, traducido del hebreo al español. Voy a estar utilizando otras herramientas. Como siempre, hermanos, voy a estar utilizando los libros que conocemos en la escritura. No los voy a decir en hebreo, para que los hermanos nuevos que nos escuchan puedan comprender y puedan seguir en las escrituras, porque lo que más me gusta a mí es que todos leamos las escrituras, porque no son mis palabras, hermanos, sino son las palabras de nuestro amado Elohim por medio de su palabra, guiándonos. Ese Ruach por medio de que Él envía es el que nos edifica y el que nos lleva a toda verdad. Entonces comencemos leyendo la palabra. Dice: pasando de allí más adelante, Yeshua vio a un hombre llamado Matillá, sentado en el lugar de los tributos. Este no es capítulo 24. Mateo capítulo 9, versículo 24. Sí es el capítulo, pero quiero resumir, hermano. Resulta que en esta situación había una niña que había perdido la vida. Entonces llamaron a Yeshua, pues para que él fuera a ver a la niña y orara por la niña, a ver si era posible que la niña volviera. La niña ya había muerto, ya había fallecido. Entonces vamos ahora sí al capítulo 24. Dice: les dijo Yeshua, apártense, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Acá nos está mostrando nuestro amado Mesías lo que significa la muerte en el contexto original. Para los hijos del Eterno, lo que la muerte tiene que significar es un dormir. Y se burlaron de él, o sea, a ellos les dio risa lo que el Mesías les estaba diciendo. Pero el Mesías les pidió eso, y dice en el 25, dice: después de que sacaron a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. O sea, el Mesías, ¿qué hizo en ella? El Mesías lo que hizo fue despertarla del sueño. Porque, hermanos, la muerte es dormir. Cuando las personas mueren, el cuerpo simplemente vuelve al polvo, y el espíritu, juntamente con nuestra alma, que es el aliento de vida, nuestra conciencia, simplemente queda ahí, y quedamos inconscientes, como cuando nos acostamos a dormir y cerramos los ojos, hermanos. No sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Al otro día los volvemos a abrir. Así es exactamente la muerte, hermanos. Cuando eso suceda, si es que tenemos que partir, simplemente cerraremos los ojos. Y nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu será tomada y recibida por el Eterno.
y estaremos descansando, y Él será quien nos despierte. Que eso lo iremos viendo pues conforme la misma palabra nos lo vaya enseñando. Vamos a ir ahora a Juan, al capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Aquí vemos una situación, y es Eleazar. Eleazar era un amigo de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Yeshua, y resulta que murió. A él se lo dijeron. Bueno, él ahorita les va a hacer una declaración aquí a sus discípulos, y vamos a ver cómo nuevamente nuestro amado Adón, hermanos, nuestro amado Mesías, nos declara qué es la muerte. Entonces vamos a leerlo. Dice: después de decir estas cosas les dijo: nuestro amigo Eleazar, o mal traducido como Lázaro, duerme, pero voy para despertarlo. O sea, Yeshua sabía que ya había partido y que su alma, su espíritu, su ser estaba durmiendo desde ese momento, estaba descansando. Y Yeshua les hace la declaración que va a despertarlo. Dice en el versículo 12: entonces dijeron sus discípulos: maestro, si duerme se sanará. Ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. Entonces, para que ellos comprendieran, aquí Yeshua ya les habla más abiertamente. Sin embargo, Yeshua había dicho esto de la muerte de Eleazar, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que después en el 14 dice: así que luego Yeshua les dijo claramente: Eleazar ha muerto. Y vemos nuevamente la declaración de nuestro amado Mesías, ¿no? De lo que significa la muerte. Es dormir, hermanos. No es que las personas se van a ningún lado, de que o se van para un lugar determinado, no, hermanos. Esos son malos argumentos y malas interpretaciones, aún de una parábola que nuestro amado Yeshua dijo, que eso lo vamos a ver pues ahora más adelante. Vamos a leer en Génesis, en el primer libro de la Escritura. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer desde el 11 hasta el 14, a ver qué nos dice nuestro amado Yahweh por medio de su palabra. Dice, entonces él preguntó: ¿y quién le dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? Aquí vemos lo que sucedió y el motivo por el cual nuestro Padre Celestial toma la determinación de que el hombre deje de ser, por causa del pecado. Porque por causa del pecado es que aparece la muerte, hermanos, desde el huerto del Edén. En el plan de nuestro Padre Celestial original estaba que el hombre viviera eternamente, pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, es que la muerte aparece en la vida del ser humano. Sigamos leyendo. Versículo 12. El hombre dijo: la mujer que me pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. Y Yahweh Elohim le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer le respondió: la serpiente me engañó y comí. Aquí vamos a ver, hermanos, en el verso 19, me voy a adelantar un poquito para ganar tiempo. Dice el Eterno. Aquí está la declaración de lo que la situación que tuvieron, que vivieron por la desobediencia, la consecuencia que trajo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo, o sea, hasta que duermas, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, nuestro cuerpo en el que habita nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos, cuando nosotros dormimos, cuando las personas mueren, simplemente ese cuerpo se desintegra, se vuelve polvo. Y el espíritu, el alma, pues vuelve a nuestro Padre Celestial, que es quien nos lo dio, ¿no? Quien lo estableció. Vamos a ver lo que nos dice también en el Tanakh, Eclesiastés. Acá hay un verso muy bonito de Eclesiastés. Eso está en Eclesiastés capítulo 12.
Vamos a leer, hermanos, del verso 1 en adelante. Dice, estas son palabras del rey Salomón. Acuérdate de tu gran creador en los días de tu juventud. O sea, ahorita que estamos vivos, ahorita que estamos jóvenes, ahorita que tenemos fuerzas, es que nos tenemos que acordar de nuestro Padre Celestial. Es que tenemos que disfrutar de la Torá que Él nos ha regalado y que ha puesto en nuestros corazones. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ya no tengo placer en ellos. Porque va a llegar la vejez, hermanos. Y cuando llega la vejez, nos empezamos a cansar, se nos empieza a acabar la energía, nuestros cuerpos se empiezan a deteriorar y empezamos, hermanos, a sentir pues que se acerca como el día en que ya no vamos a abrir más los ojos. Entonces Shaul nos da un consejo sabio, porque dice que aprovechemos la juventud que el Eterno nos ha dado, pero que la aprovechemos para deleitarnos en Él, para disfrutar de su palabra, para vivir en santidad, haciendo las cosas bien, correctamente. Dice el 7, es que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. O sea, claramente aquí nos muestra la palabra en el libro de Eclesiastés. El mismo Salomón nos lo está declarando de que este cuerpo cuando muere, pues se deshace, se convierte en polvo, vuelve a la tierra. Y el espíritu, que es nuestro ser, nuestra alma, vuelve a Yahweh. Yahweh lo toma en sus manos. Y hermanos, dormimos. Él nos tendrá en algún lugar determinado donde nuestra alma, nuestro espíritu está dormida, está descansando. Como cuando nosotros, reitero, descansamos. Ahora, por causa del pecado, vamos a ver qué es lo que sucedió, y es que vino la muerte. Vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a leer Ezequiel. Vamos a Ezequiel, vamos a ir al capítulo 18. Es importante, hermanos, que este tema nos quede claro. Es importantísimo, hermanos, porque hay por ahí, hermanos, enseñanzas de que cuando morimos vamos que para el paraíso, y otros dicen que los que se portaron mal se van para el infierno. Y aquí la escritura, hermanos, está mostrando que eso no es cierto, hermanos. Que no nos vamos para ningún paraíso ni para ningún infierno. Simplemente nuestros pensamientos hasta ese momento dejan de ser. Dormimos, simplemente, hermanos. Vamos a leer el versículo 4 de Ezequiel capítulo 18. Dice Yahweh: todas las vidas, o sea, toda su humanidad, son mías. Tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. La persona que peque, o el alma que peque, esa morirá. En la versión que yo tengo dice el alma, o sea, el ser, el espíritu, la esencia. En otras versiones dice la persona, el ser. Que peque, esa morirá. Imagínense, hermanos, esa morirá. ¿Y qué nos declara el profeta aquí en Primera de Reyes? Miremos Primera de Reyes, que es interesante lo que el profeta declara. Primera de Reyes 8:46. Veamos cómo el profeta aquí está narrando lo que el pueblo está haciendo, lo que está cometiendo el pueblo, sus errores, sus transgresiones. Y miren de lo que el mismo profeta se da cuenta, hermanos. En el verso 46 dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. O sea, todos, hermanos, todos los seres humanos pecan, y hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Absolutamente todos, hermanos, todos. Es tremendo, es tremendo. Y por ese pecado, que viene desde Adán y Eva, es que el Eterno se alejó de la humanidad, de su humanidad. Y por eso es que nuestro amado Mesías viene en su segunda venida y vino en su primera venida a hacer esa alianza con nuestro Padre Celestial. Vamos a ver esa alianza que vino a hacer nuestro amado Mesías
con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Del 13 al 16 vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. O sea, nosotros no tenemos que ponernos tristes, hermanos, porque algunos de nuestros hermanos partan. Porque aquí lo maravilloso y sublime, hermanos, que nos lo va a narrar aquí Shaul, voy a dejar que Shaul sea el que nos lo cuente, es que por esa alianza que hizo nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua en el madero, por medio de esa bendita sangre, hermanos, que Él derramó en el madero, como ese pacto que hizo con nuestro Padre Celestial, esa nueva alianza, es que nosotros nos acercamos a volver a obtener esa vida eterna. ¿Y en qué vamos a obtener esa vida eterna, hermanos? Nuestro espíritu que va a dormir, nuestra alma, va a entrar en ese cuerpo, en un cuerpo glorioso. Porque para que un ser exista necesita que haya un cuerpo. El Eterno formó el cuerpo, al principio con Adán y Eva, y al cuerpo le dio aliento de vida. Entró en el cuerpo el alma, el espíritu. Pero se necesita de un cuerpo para que el alma o nuestro espíritu pueda entrar a habitar en él. Y eso es lo que va a suceder ahorita cuando el Mesías venga en su segunda venida y entremos en esos cuerpos gloriosos. Sigue diciendo el 14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido, indiscutiblemente. Y eso va a suceder ahorita cuando Yeshua venga en su segunda venida. Pues les decimos esto por palabra del Mesías. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. ¿Por qué, hermanos? Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, de los mensajeros y con chofar poderoso, y los muertos en él resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. O sea, es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Es precioso de ver cómo por medio, hermanos, de ese maravilloso sacrificio que nuestro amado Yeshua hizo por nosotros, es que tenemos, hermanos, esa reconciliación tan preciosa. Y sabemos que no nos vamos a quedar dormidos, sino sabemos que si morimos, el Eterno va a permitir que por medio de su Hijo seamos levantados, despertados, hermanos, y entremos en ese maravilloso cuerpo glorioso en el cual ya viviremos para siempre. Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 51. Vamos a ver qué nos sigue narrando Shaul por medio de sus cartas. Dice el verso 51. Miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido del final chofar, porque sonará el chofar, y los muertos, o sea, los que durmieron, resucitarán sin corrupción, o sea, ya no van a resucitar en un cuerpo humano, porque es que en este cuerpo humano, hermanos, no podemos entrar a la vida eterna, porque el Eterno estableció que este cuerpo, por causa del pecado, muera. Y una sola vez. La muerte es una sola vez, hermanos. Eso de que vienen y se reencarnan en otros seres, eso es mentira, hermanos. Eso es falso. Eso es totalmente errado y falso. Y eso, hermanos, es antitorá. Porque aún la misma escritura nos muestra que el Eterno no quiere que sus hijos estén invocando muertos, ni nada de esas situaciones, hermanos, porque cuando las personas invocan que es que escuché la voz de mi abuelito, que escuché la voz de mi tía que se murió hace no sé cuánto tiempo y me dio un mensaje, no, hermanos, eso es falso. Esos son espíritus
falsos, espíritus de error. Esos son espíritus, hermanos, que lo único que hacen es llevar a las personas por el error, por la mentira. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho, mucho cuidado. ¿Quién cometió ese error? ¿Quién cometió los errores? El rey Saúl. Lo vamos a ver, hermanos. Si no estoy mal, eso está en Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 28. Dice, en el capítulo 28, del 1 al 25. Sí, aquí nos narra, hermanos, donde Saúl se puso a buscar una divina, y por causa de lo que él hizo, fue que el Eterno lo castigó. Es largo el capítulo, pero aquí en Samuel vemos, hermanos, cómo por causa de lo que Saúl hizo, de haber buscado una bruja, una pitonisa, para que le invocara al profeta que ya había muerto, es que el Eterno, hermano, se enoja con él, y por eso es que prácticamente también, aparte de todos los errores que había cometido, él muere. Lo vamos a ver, eso lo pueden leer ustedes, hermano, cuando tengan espacio. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 1 al 25. Yo les voy a leer en Primera de Crónicas, para resumirles, en el capítulo 10, el verso 13 y el 14, donde aquí nos resume el profeta la situación de lo que le pasó a Saúl por estar haciendo cosas que no son correctas. Dice: Saúl murió por la transgresión que había cometido contra Yahweh, al no cumplir el mandato de Yahweh. Además, había consultado a un espíritu en busca de consejo, y no buscó consejo de Yahweh, por eso lo hizo morir, y el reino lo transfirió a David. O sea, aquí el rey cometió un grave error, hermanos. ¿Y dónde nos dice la Torah esto? Vamos a Deuteronomios, donde el Eterno nos da la instrucción de que no debemos hacer este tipo de invocaciones o de cosas que a él le desagradan. Deuteronomios capítulo 18. Vamos a leer del 10 en adelante. A ver, yo les voy a leer. Sí, vamos a leer el 10 y el 11. Dice: que no se encuentre en medio de ustedes que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero. Hermanos, mucho cuidado con eso. Nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos. O sea, ¿por qué el Eterno les está dando esta instrucción? Porque el Eterno sabía, hermanos, que el maligno tenía establecido que la comunicación de sus espíritus era por medio de estas personas que hacían estas invocaciones. Por eso cuando las personas buscan a estas personas que para que traigan el alma del abuelo, de la tía, es mentira, hermanos. Son demonios, son espíritus los que se están manifestando en ese momento. El que le habló no fue su tío, fue un demonio, fue un espíritu, hermanos, el que se les manifestó y les habló. Y aquí Yahweh está dando la instrucción: porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh, y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohim los está desposeyendo delante de ti. Deben ser íntegros con Yahweh tu Elohim. O sea, al Eterno no le gusta, hermanos, que nosotros nos pongamos a hacer eso, hermano, porque eso era lo que hacían esas naciones. Entonces, Él nos da la instrucción. Aquí vemos la instrucción, hermanos, para no cometer esos errores. Aquí estamos viendo la instrucción que nos da nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en Romanos. Vamos a ir ahora a Romanos. Así es que debemos caminar por la Escritura, hermanos. Un poquito allí, un poquito allá. Romanos, vamos a ir al capítulo 3.
Vamos a leer en el capítulo 3 de Romanos, vamos a leer desde el verso 23 en adelante. Dice la escritura: porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo mediante la redención realizada por el Mesías Yeshua. Aquí es donde vemos, si ven hermanos, que es por medio de nuestro amado Yeshua que tenemos esa redención. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Por eso es que es tan importante, hermanos, la inmersión en agua. Cuando nosotros hacemos la inmersión en agua, automáticamente, hermanos, simbólicamente, estamos muriendo. Esos pecados de nuestro pasado, el Eterno los está dejando atrás, los está olvidando. Y aunque quizás algunos tengamos que morir en este cuerpo, en la gran tribulación o antes, cuando el Eterno a bien lo quiera, hermanos, nuestra esperanza es que cuando volvamos a abrir los ojos de ese sueño profundo, despertaremos y estaremos ya en un cuerpo glorioso. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre. Esto es maravilloso, hermanos. Vamos a leer también en el libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo, en el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5. Dice: que en la muerte no hay memoria de ti. En la fosa, ¿quién te alabará? Aquí nos está declarando David que cuando la persona muere, cuando la persona duerme, pues ya no tiene más memoria, hermanos. Hasta ahí llegó la conciencia de esa persona. Ya la persona no se va a acordar de absolutamente nada. Porque es como les digo, hermanos, es como cerrar los ojos y volverlos a abrir al otro día. No sabemos lo que pasó en ese lapso de tiempo. Y eso es lo que desde el principio que empezamos el estudio, nuestro amado Yeshua nos estaba declarando. Vamos a leer ahí mismo en el Salmo, en los Salmos, en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 115, vamos a leer el versículo 17. Salmos, capítulo 115, verso 17, dice: los muertos no pueden alabar a Yahweh, ni ninguno que baje en silencio. Claro, hermanos, desde el momento en que cerramos los ojos y morimos, quedamos dormidos. Y ya no hay forma de alabar a nuestro Padre Celestial. Ya no hay cómo, hermanos, porque ya nuestros ojos, ya nuestra conciencia ha llegado hasta ahí, hasta ese momento. Ya no vamos a despertar más. Ya nosotros, hermanos, a partir de ese momento, nuestros pensamientos van a quedar ahí, hermanos. Por eso es importante tener claro, hermanos, que cuando la persona muere, no va a ningún lugar, no va a ningún lugar de tormento llamado infierno, ni tampoco va a ningún paraíso, donde habitan algunos hermanos nuestros. No, hermanos, eso no es verdad. Pero entonces muchos hermanos dirán: pero es que el Mesías en Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, el Mesías dice que él nos habla de la parábola del rico y el pobre. Y él dice que el rico fue a un lugar determinado y que el pobre fue a otro. Sí, hermanos, pero es que el Mesías nos está hablando en esa parábola, que precisamente la palabra parábola significa que nos está hablando de una historia inventada. De una historia, hermanos, que era muy conocida en ese tiempo. Una historia que en ese tiempo era famosa. Era muy famosa y conocida, hermanos. Lo que yo les estoy narrando de la parábola está en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. Ahí nos narra la escritura de esta parábola. Pero, hermanos, realmente esta parábola el Eterno la toma el Eterno para dar un mensaje de misericordia, de que estando en vida es que tenemos que aplicar la Torá del Eterno y tener misericordia. Pero ¿de dónde sacó el Mesías esta parábola? La sacó de un hombre egipcio llamado Barmayán,
Ustedes lo pueden verificar, lo que les estoy diciendo, lo pueden buscar en Google, hermanos. Pueden buscar en Google. Y este personaje fue el que se inventó esa historia por causa de algo que sucedió en el tiempo de él en egipcio. Entonces él por ese motivo se inventó esa historia. ¿Ven? Pero fue Barmayán. Y Barmayán, cuando se inventa esta historia, hermanos, que es una parábola, nuevamente les reitero, una parábola, hermanos, es una historia. Una parábola no es algo verdadero, no es algo real. Es una historia que se inventa para dar un argumento, para mostrar un argumento. Mas no es que sea algo verdadero, algo real. Entonces, sí es importante, hermanos, que tengamos claro que lo que el Mesías hizo en ese momento fue tomar esa parábola que todos conocían, que era muy popular, para darle al pueblo una enseñanza. Una enseñanza que si seguimos viendo el capítulo 16, lo leemos completo, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza era la misericordia, hermanos. Y que estando en vida nosotros es que tenemos que aplicar la misericordia para con nuestros hermanos. Porque ya muertos, ¿cómo? Ya después de que cerremos nuestros ojos, es imposible, hermanos, que podamos nosotros hacer absolutamente algo, porque ya no se puede. Ya no se va a poder, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro espíritu, nuestra alma, duerme. Desde ese momento duerme y está en las manos de nuestro Padre Celestial. Todas las almas, todos los que son humanidad y mueren, hermanos, simplemente duermen. Y el Eterno será el que los despierte. Y nos despertará, hermanos, por medio de su Hijo, por medio de Yeshua, ahorita en su segunda venida. Será el primer despertar. ¿Para quiénes? Para todos aquellos, hermanos, que estamos caminando conforme a la Torá y que creemos en Yeshua como el Hijo del Elohim viviente. Es para nosotros esa esperanza, hermanos, de que nuestros hermanos que desde hace 2000 años han muerto en el Mesías, despertarán primero, serán llamados y serán despertados por Él. Y después del milenio, nuevamente ya nuestro Padre Celestial despertará el resto de las almas. Y ya Él determinará, hermanos, pues si esas almas entrarán en un cuerpo para vivir eternamente o serán destruidas para siempre, hermanos, porque lo reitero, el alma, ese espíritu, necesita un cuerpo donde habitar. Por eso los espíritus de los nefilín, hermanos, de los gigantes, andan divagando, porque ellos no tienen alma. Ellos fueron espíritus creados, hermanos, por causa del pecado, por causa de la transgresión, porque ya sabemos que los ángeles se metieron con las mujeres y de ahí apareció esta raza. Desde Caín vemos esta raza, esta simiente que está establecida en la tierra. Pero ¿qué buscan ellos, hermanos? ¿Y qué buscan afanosamente en los seres humanos? El secreto del alma. Porque por medio del alma, hermanos, es que nosotros podremos despertar y podremos habitar esos cuerpos en los cuales viviremos eternamente. Pero no van a encontrar, hermanos, ese secreto, porque Yahweh es perfecto y nuestras conciencias serán guardadas y protegidas por nuestro Padre Celestial en este tiempo final. Es maravilloso, hermanos, cuando la misma Escritura es la que nos enseña, es la que nos muestra, es la que nos edifica. Ya para terminar, hermanos, yo quisiera que leyéramos en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 13, vamos a leer el verso 11 en adelante. Y dice: aquí está Yahweh diciéndonos lo que Él hace, ¿no? Lo que Él hace con la humanidad. Dice: yo te doy reyes en mi ira y yo los quito en mi cólera. La culpa de Efraín está enmontanada, su pecado está almacenado. Dolores de parto le viene y el bebé no es sabio,
porque este no es tiempo de sobrevivir en el banquillo de parto de los bebés. De la fosa misma, este es el verso que estábamos buscando, el 14. De la fosa misma los salvaré. Esta es una promesa que miren desde donde la está haciendo nuestro amado Yahweh. O sea, de la misma muerte. Él nos llamará, Él nos despertará, hermanos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y es la esperanza que todos nosotros debemos tener en este tiempo final, los que seguimos este camino. Dice, lo redimiré de la propia muerte. ¿Dónde, oh muerte, están tus plagas? ¿Tu pestilencia dónde está, oh fosa? La venganza estará lejos de mis pensamientos. Esto es maravilloso, hermanos, de ver cómo el Eterno mismo nos declara, hermanos, que Él será el que nos despertará, hermanos, y el que nos despertará para vida eterna. Desafortunadamente, por causa del pecado, es que este cuerpo tiene que desaparecer, es que este cuerpo se acaba, se envejece. Pero cuando este cuerpo muere, hermanos, desaparece. Desaparece este cuerpo físico, lo físico desaparece, va al polvo. Y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, hermano, es tomado por el Eterno y es guardado y es puesto en el lugar que Él tenga determinado, donde duerme, donde dormiremos, donde miles están durmiendo en este momento, hermanos. Así como lo declaró Yeshua cuando dijo, la muchacha duerme. Así cuando lo volvió a declarar y dijo, Lázaro simplemente duerme, voy a despertarlo. O sea, esto es precioso, hermanos, esto es maravilloso. Vemos cómo la misma palabra nos evidencia, hermanos, que después de la muerte no existe ningún paraíso, hermanos, ni existe ningún infierno, ni lugar de tormento. Es hermoso como la misma palabra nos declara, hermanos, que nadie, después de que cierra los ojos y duerme o muere, vuelve, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, hermanos. Después de que la persona cerró sus ojos, hermanos, ya durmió, ya no tiene conciencia desde ese momento, ya dejó de hacer sus obras, ya no tiene nada que ver en esta tierra, hermanos. Dejó de ser. Así que cuando les digan, no, que es que yo conozco una persona que puede hacer traer el espíritu de cualquier familiar amado, no crean en eso, hermanos, porque ahí es donde se manifiestan los espíritus de maldad, los demonios. Ellos son los que están divagando, hermano, ahí, en el aire. Nosotros no los vemos, pero ahí están. Recuerden que el mismo Shaul lo dijo, que nuestra lucha no era contra carne y sangre, o sea, no era contra seres humanos como nosotros, sino era contra gobiernos y potestades en los lugares celestes, contra espíritus, hermanos, que están gobernando ahí, contra todos esos espíritus que son los hijos de esos ángeles caídos. Contra ellos, hermanos, es que es la lucha. Y por eso no podemos seguir dejando que nos sigan engañando, hermano. Tenemos que salir a la verdad. Y la verdad, hermano, está plasmada por el Eterno. La verdad está mostrada por medio de su palabra. Todo el que muere, duerme. Siempre y cuando sea humanidad de nuestro Padre Celestial. Ese ser simplemente duerme. El cuerpo vuelve al polvo. Y el espíritu o el alma es tomada por el Eterno y está descansando en el lugar que el Eterno tenga determinado. Por eso, hermanos, no se angustien cuando sus familiares han muerto por alguna situación, en una muerte trágica, en alguna forma complicada. No se angustien, no estén tristes, porque esas almas simplemente están descansando. No tienen que ir a llevarles velas, ni hacerles rezos, ni nada de esas situaciones, hermanos. Miren que el mismo Yahweh nos lo prohíbe. Ahí lo leímos claro, hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, que yo les recomiendo a los hermanos que lo lean completo. En el libro de Levítico también nuevamente nuestro Padre Celestial nos lo reitera. En Números. O sea, por todas partes, hermanos, siempre la instrucción de nuestro Padre Celestial es esa. Que no estemos invocando espíritus de muertos. ¿Por qué el Eterno nos dice eso? Porque Él sabía, hermanos, que las personas iban a ser engañadas.
Y lo que Él quiere en este tiempo final es que salgamos de la mentira, hermanos, y seamos guiados por la verdad, seamos encaminados por esa verdad que nos permitirá, hermanos, muy pronto poder entrar en esos cuerpos gloriosos. Es maravilloso, hermanos, como ese pacto precioso que hizo, esa alianza, esa nueva alianza que hizo el Mesías con nuestro amado Padre Celestial en el madero, presentándose Él como ese Cordero perfecto, por medio de esa sangre sublime, hermanos. Nos ha reconciliado para que nosotros, nuestro ser como tal, nuestro espíritu, nuestra alma, tenga la oportunidad de volver, de despertar y de entrar en un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no va a pecar nunca más. Porque lo que peca es la carne y la sangre, hermanos. Mientras estemos en estos cuerpos, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a tener que estarle pidiendo perdón a nuestro Padre Celestial, siempre. Y lo precioso es que tenemos abogado para pedir ese perdón todo el tiempo, y es a nuestro amado Yeshua, que por medio de su Ruach es quien nos guía, nos gobierna y nos dirige cada paso que damos en este tiempo final. Así que, hermanos, hoy hemos aclarado que no hay ningún lugar de tormento llamado infierno, que eso no existe, hermanos. Que no hay ningún lugar llamado paraíso, donde los que han muerto en el eterno van, no, hermanos. Yo estoy más que seguro que Abraham, Isaac, Jacob y muchos de ellos se levantaron con el Mesías cuando Él se levantó de los muertos, porque la palabra dice que muchos de los que habían muerto en tiempo pasado se despertaron. Y Yeshua los presentó al Padre como esas primicias. Aún, hermanos, para demostrarnos a nosotros que eso es posible y que esa es nuestra esperanza, nuestra emuná, nuestra fe, de la cual muy pronto en otro estudio vamos a estar hablando, hermanos, de lo que significa esa fe, esa emuná. Pero con respecto al tema de hoy, hermanos, podemos darnos cuenta qué es lo que pasa cuando la persona muere. ¿A dónde van las personas que mueren? Hoy nos ha quedado claro, hermanos. Y bendito sea nuestro Padre Celestial, que es el que permite que estos temas los hermanos los pregunten, hermanos. Los hermanos los pidan, para que por medio de la Escritura podamos escudriñar y buscar la verdad. La única verdad que será la que nos llevará a la vida eterna. Que nuestro amado Elohim les continúe bendiciendo a todos grandemente. Que toda verdad, hermanos, nos edifique y nos encamine por esta maravillosa senda que está establecida en Jeremías 6:16. Que sigan pasando un excelente día y nos vemos muy pronto, hermanos, para continuar con el tema y con los temas que son importantes en este tiempo final. Shalom.